Muy bien, muchachos, como habíamos comentado, vamos a utilizar este espacio para tratar de hacer algunas reflexiones complementarias con respecto a los asuntos principales de la clase de toma de decisiones. Veamos de dónde venimos. Dentro de las preguntas que ustedes me han estado haciendo, la mayoría de ellas van referidas hacia precisiones con respecto al lenguaje, con respecto a autores, con respecto al enfoque de la materia. Incluso me han manifestado pues su preocupación de sentir que muchos de los conocimientos previos que tenían tal vez no estaban completamente integrados con respecto a la manera en que estamos direccionando las clases. Esto tiene una razón de ser, como les había advertido, el tema es altamente calumniado y pues estamos tratando de rescatar lo primordial, es decir, aquello necesario para tomar bien una decisión. Resulta bastante común, y se los describo dentro de la justificación de mis notas, que hay importantísimos temas que ni siquiera son abordados. Precisamente para entender esta parte de las fallas no abordadas, ni siquiera estructuradas dentro de ciertas metodologías, es importante empezar a ver cuál es su raíz. Y por lo tanto, hemos decidido ir a lo básico. La base de la decisión la seguimos considerando como el ser humano. Y por eso hemos dedicado tanto tiempo a dejar claro lo siguiente. El ser humano es el único que decide por una libertad que le caracteriza y le eleva sobre otros seres vivos. Ya los aspectos de profundidad ya han sido discutidos y demás. Pero quiero tratar brevemente algo que a mí me ha llamado la atención, que es precisamente esta frustración, lo voy a poner dentro de estos términos, ese sentimiento de que algo tal vez no concuerde con todo lo que yo ya tenía como un conocimiento previo. Quisiera darles un consejo al respecto. Punto número uno, recordemos que todos nosotros tenemos elementos comunes y tenemos elementos diversos. Dentro de los elementos diversos, por ejemplo, yo puedo mencionar la estudiosidad, es decir, cada uno de los que está participando en la materia tiene diferentes atributos para poder hacerse del conocimiento de una manera más rápida, y hay quienes tendrán ciertos elementos, atributos que le permiten digerir rápidamente lo que se está proponiendo. Así como existen estos elementos diferentes, hay elementos comunes, como lo son que todos ustedes tienen un raciocinio, y a pesar de esas diferencias de estudiosidad, tienen la capacidad de adquirir, de llegar a esa comprensión de lo que se les está compartiendo. Y para poder equiparar o nivelar, allanar, de alguna forma como lo mencionamos, todas estas diferencias con elementos comunes, tenemos un instrumento que es el lenguaje. Por eso le estamos dando tanto tiempo e importancia para que la comunicación sea eso, común entre ustedes, el conocimiento y la realidad y lo que transmite su servidor en torno a una base de referencia. La comunicación genera una común unión, y dentro de esta común unión es lo que deseamos que sea el resultado para empezar a estructurar elementos más destacados con respecto a la materia. El lenguaje es primordial, y cuando uno comienza el estudio de un área, una ciencia que no domina, el lenguaje le representa siempre una dificultad primaria. Pongamos ejemplo, cuando ustedes estudiaron, digamos, física, tuvieron que involucrarse no nada más con el hecho y el fenómeno, sino con el lenguaje atribuido a ese hecho y fenómeno. Así, el común de rápido, veloz, acelerar, constante, uniforme, y estas palabras que uno utiliza de cotidiano empiezan a tener ciertas particularidades con la materia que se está estudiando. Pudiera mencionar medicina, pudiera mencionar derecho y demás, y vemos que el lenguaje ordinario a veces corresponde a un grupo de ideas, pero el lenguaje técnico de una ciencia podrá utilizar palabras similares que corresponden no precisamente a esas ideas. Esto es lo que nos presenta ese sentimiento de cansancio
de que es arduo, de que tal vez no es completamente lo que yo creía. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque las ideas se ordenan, es decir, toman una estructura más adecuada para que dentro de ese orden uno pueda comprender cosas más complejas. Dentro de este ejercicio tengo que pedirles sencillamente no desesperen. Estamos empezando a explicar lo básico para que ustedes puedan comprender aspectos un poco más complejos. Recuerden también que de todo esto lo que tenemos que tener claro hasta el momento es lo siguiente. El ser humano es el único que decide y esto, como ya lo hemos comentado, le viene por las facultades. Ha existido también la duda frecuente de qué es esto que llamamos facultad. Dentro de las notas se los indico y decimos que la facultad de alguna manera nos permite o nos da la potencia de hacer. Es decir, sin ellas no podemos. Mencionamos algunos ejemplos aquí, por ejemplo, lo que es la facultad en el órgano de la vista. Si no contamos con este órgano, pues no estamos facultados para poder captar la luz, las imágenes, los objetos. El órgano nos permite, si no tuviéramos este órgano, no tuviéramos la potencia de hacer. Así como este pequeño ejemplo nos da una idea de qué es una facultad, hemos señalado de que el ser humano contiene una serie de facultades que no observamos en otros seres vivos. Por ejemplo, la inteligencia, como ya lo hemos discutido, que se distingue de una simple memoria que puede tener una bestia o un animalito común. La inteligencia del ser humano se destaca y le da una facultad no solo de conocer, sino de conocer profundamente. Sin esto no pudiéramos nosotros generar progreso, lenguaje, cultura, historia y tantas otras cosas que, por lo pronto, el ser humano es el único que tiene estas facultades como tal. La decisión viene como un derivado de las facultades del ser humano. Y estas facultades del ser humano, o sea, estas partes que nos permiten tener la potencia le vienen por el intelecto, la voluntad que nos guían a través de la libertad. Eso es lo que debemos de concluir hasta este momento. Por eso hemos destacado lo que son las facultades intelectivas y evolutivas. Sin embargo, vamos a superar esa parte e indagar un poquito más al respecto. No queremos finalmente que se tome la idea de que estamos desmembrando al ser humano. No, esto es muy importante. No lo estamos desmembrando, estamos viendo sus partes para, distinguiendo los elementos principales, poder integrarlo nuevamente. No podemos decir de que el acto de decidir corresponde solo al intelecto en solitario o a la voluntad en solitario. No podemos decir que todo un elemento tan complejo como la decisión se da en cierto proceso en solitario. Esto es importante. Culminaría diciendo lo siguiente, muchachos. Deseo compartirles la idea principal de que una decisión no es un estado fijo, es un proceso, es un camino, no es un concepto concreto como digamos este vaso, este reloj, que son cosas simples, no. La decisión no tiene una representación física en un objeto. Fíjense qué tan interesante. Es algo más complejo a un simple objeto o a una simple imagen. Es un elemento inteligible que requiere de una dedicación, de una conceptualización adecuada para que todos ustedes tengan claro que lo importante de la decisión es advertirla, no como un estado fijo, sino como un devenir, como un movimiento, como un proceso que se va construyendo poco a poco. Entonces, dicho esto, resumo lo siguiente. Punto número 1, en cuanto a los sentimientos que puedan tener ustedes con respecto al dominio de la materia, la incompatibilidad de algunos conceptos y demás, dense el tiempo de recuperar su tranquilidad,
superar esa frustración comprendiendo de que estamos nosotros manejando un lenguaje y ustedes están en el proceso de alguna manera, dominar este propio lenguaje, y eso es característico de cada área del conocimiento cuando se comienza un estudio arduo. Los sigo invitando a que reflexionen sobre eso. 2. Nuestro instrumento de unificación es el lenguaje. Vamos a seguirlo fortaleciendo y en la medida en que lo utilicemos como cualquier otra herramienta, adquiriremos la habilidad para poder usarlo de la mejor manera. 3. La decisión, el ser humano es el único que decide, lo hemos platicado a través de la explicación de las facultades y vamos a seguir insistiendo sobre esto. Y por último, que debemos en este instante tener idea de que la decisión no es un estado fijo, sino es, a final de cuentas, un proceso dinámico. Teniendo esto en cuenta, voy a pasar a la explicación un poco más ampliada con respecto al modelo general que le estamos dando seguimiento, y eso lo vemos en el siguiente video. Muchas gracias, muchachos.